Buenos días, Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por sus maravillas, por esa bendición tan grande, porque nos ama, porque nos escogió y hoy en día contamos con Él, le seguimos y le estamos sirviendo. Igual que tú, anímate, no te quedes allí pensando si te acercas a Dios, más en estos tiempos que hay que buscarlo por tantas necesidades, aflicciones, problemas que se están dando en el mundo entero. Busca de Cristo. Estamos en este programa El Pan de Vida desde esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM a través de las redes sociales. Allí también puedes conectarte en Facebook, en TikTok también se pasan los videos, en YouTube. Cada hermano que participa en esta programación, necesario que te sustentes, que te alimentes de la palabra de Dios, Instagram. Y bueno, esta emisora recorre la faz de la tierra porque la palabra de Dios nadie la detiene. Le damos la gloria al Señor, bendecimos la vida de Judy Rodríguez, nuestra hermana Neifi Rodríguez, nuestra hermanita Jessica Sarmiento, fieles oyentes, nuestro hermano Antonio Busto, y a todas esas hermanitas, Nevis, nuestra hermana Filomena, y el resto de hermanos que ya están puntualitos allí para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar para darle la honra y la gloria al Señor por sus maravillas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos tu palabra en tus manos. Direcciona, Padre, el consejo que tú hoy nos traes para corregirnos, para atender tu voz, para que de alguna manera, Dios, podamos hacer tu obra, podamos corregirnos, ser edificados, consolados, y que la palabra la pongamos por obra, ya que tú eres Dios. Coloco mi vida en tus manos. Gracias por el día de ayer que me bendeciste con un año más de vida, Señor. Gracias porque sentí, Dios, que me acercaba más a ti, reconociendo que tú eres mi Padre, yo soy tu hija, y que el mejor regalo es recibir de un hermano una oración, una palabra, y eso llena mucho el corazón, Dios mío. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, Dios mío. Gracias por este nuevo día, por el sol resplandeciente en muchos lugares que quizás haya lluvia. Aquí en Barranquilla, Atlántico, Colombia, está el sol resplandeciente que alumbra y que nos ayuda a muchas cosas. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Bendecimos esta emisora, nuestro hermano John, su amada esposa Nora, sus hijos y el resto de la familia, que ellos son los que llevan este barco hacia adelante. Y tenemos a Jesucristo, que es el capitán, direccionando toda la programación de este lugar. Gloria al Señor. Estamos en el año 2024, mes de julio. Y bueno, un día como hoy, 9 de julio, vamos a darle de inmediato la lectura a la palabra de Dios y la encontramos en el libro de Juan. Libro de Juan 21, vamos a leer del 15 al 19. Con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Gloria al Señor por esta palabra, donde Jesús le habla a un hombre que escogió como discípulo. Vemos que este pasaje bíblico está Jesús aquí hablando en un periodo después de la resurrección de Jesús, donde Él se le aparece a muchas multitudes y a sus discípulos. Y en este instante está hablando con Pedro. Vemos cómo Jesús experimentó la agonía, los discípulos fueron testigos de su crucifixión y vemos que esta escena se desarrolló en el mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea, un lugar familiar para muchos de los discípulos, ya que ellos eran pescadores antes de seguir a Jesús. Entonces aquí el Señor está hablando con Pedro. Sabemos que Pedro era un hombre de carácter fuerte, un hombre que Dios lo cogió por la sencillez, un simple pescador, no era un hombre letrado, un hombre que quizás cualquiera lo tuvo en poco, pero como Dios no hace acepción de persona, se fijó en la figura de Pedro. Algo especial vio Jesús en la vida de Pedro, porque somos instrumentos útiles en las manos del Señor y vemos el momento de que cuando Pedro niega al Señor, fue un proceso fuerte en la vida de Pedro, ya que nuevamente está hablando con Jesús. Acordémonos que la negación que tuvo Pedro le dolió en lo profundo de su corazón, porque la Escritura enseña en los evangelios cuando Pedro dice la palabra que lloró amargamente, y si él lloró amargamente era porque le dolía, porque lo había negado. Fue un momento de que ellos habían perdido la fe, en el momento a veces de la prueba, del dolor, de la inseguridad que a veces pasa en nuestras vidas, podemos de alguna forma negar al Señor, nos podemos acobardar. Por eso el Señor en las Escrituras siempre nos está recordando que seamos esforzados, valientes, porque en nuestra naturaleza hay cobardía, hay miedos, pero esos miedos, esos temores, si nosotros se los ponemos en manos del Señor, Él toma el control de todas las cosas. Y vemos aquí el pasaje bíblico que relata este acontecimiento, que dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, gloria al Señor, ¿me amas? Esa palabra salida de los labios del Señor, me amas, nos tiene que tocar a nosotros también en estos tiempos, porque es necesario que tú y yo identifiquemos quiénes somos nosotros en Dios, si verdaderamente nosotros somos esos hijos que amamos al Dios Altísimo, porque hay momentos que Dios prueba nuestra fe
y podemos salir faltándole al Señor, ofendiéndolo y quedando mal delante de Él. Necesario que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios. Y aquí viene la pregunta, Pedro, que el Señor le dice, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Respondió de inmediato. Fue un momento donde Pedro necesitaba recobrar la fe, levantarse, porque en su condición espiritual ya él sabía que había ofendido al Señor, le había fallado por su inseguridad, por su falta de fe, por el temor que tuvo de que lo matasen. Y aquí está el mismo Jesús ya resucitado, dándole la guía, los pasos a seguir, porque ellos después de la muerte de Cristo Jesús se esparcieron, ya no se reunían, se fueron nuevamente a la pesca, se olvidaron de la obra del Señor. Y tú y yo tenemos que levantarnos, pase lo que pase, en las congregaciones, en la casa, en el mundo entero, tenemos que estar ahí al pie del Maestro, sirviéndole, amándole, siéndole fiel. Y aquí el Señor le dice que apaciente mis corderos. Gloria al Señor. Vemos que el apacentar un cordero es bueno en nuestras vidas, ya que un cordero prácticamente es una ovejita joven, menor de 1 año. Dice la palabra de Dios que nosotros somos las ovejas y el Padre es el buen pastor. Y la orden que se le dio a Pedro era de apacentar aquellos corderos, aquellas ovejas menores de 1 año que están empezando en los caminos del Señor y son conocidos por el amor, por la ternura, son animalitos vulnerables que necesitan el cuidado de un pastor, una guía. Los nuevos creyentes que van llegando a los caminos del Señor necesitan el cuidado de alguien, que tú y yo no seamos piedra de tropiezo para nadie. Y necesitan esa protección porque están jóvenes en el Señor, todavía no tienen esa madurez, y Dios está enseñando a Pedro el cómo liderar a un pueblo, preparándolo, dándole órdenes, dictándole para que él pudiera enseñar, guiar al pueblo, seguir con las nuevas de salvación, porque ese fue el plan de Cristo Jesús en la tierra, de dejarnos la salvación, la vida eterna. Entonces vemos que el nuevo creyente viene ya con un corazón sencillo, puro para Dios, aprendiendo como niños, mientras que aquel corderito es diferente. Vemos que un cordero es un animalito que es diferente a la oveja. Nosotros somos seguidores de Cristo. La oveja es un animal más maduro, viene siendo mayor de 1 año. Mire, todo lo contrario. Ya las personas que han dado más fruto son personas ya en el Evangelio, pues que enseñan a los demás y son más independientes, tienen que tomar decisiones como corderos que requieren guía y cuidado también. Eso no quiere decir que tengamos que escarriarnos, ya que los corderos son más robustos, seguidores de Cristo, los creyentes que ya van avanzando en los caminos del Señor. Y Pedro aquí está con Cristo Jesús y él está dando una orden como líder, como hombre de Dios, para que Pedro, en las negaciones que él tuvo con el Señor, pudiera levantar su fe, pudiera afirmarse
nuevamente y vemos que el 16 nuevamente el Señor lo confronta por segunda vez. Él le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Vea, esto es tremendo, mis hermanos, amigos, pastores, líderes, que muchas veces el Señor tiene que probarnos si de verdad lo amamos. Porque de labios todo el mundo dice, yo amo a Dios, yo le creo a Dios, yo me conecto con Él permanentemente. Pero el amarlo cuesta. A Pedro le costó, no le fue fácil. Mire que en medio de la negación que él tuvo, eso no le trajo paz a Pedro. Eso le trajo el llorar amargamente, el sentir haberlo negado. A veces negamos al Señor porque nos da pena que nos digan que somos cristianos evangélicos, que te vean con la Biblia en la mano, que te digan, ¿para dónde vas? Para donde los evangélicos. No, nosotros tenemos que tener identidad como hijos. Eso no nos puede afrentar a nosotros, porque ahí demostramos el amor hacia Dios, ese amor que nada ni nadie lo puede detener, porque cuando Dios nos escoge, nos sella con su Santo Espíritu, nos prepara espiritual, físicamente, porque nos da hasta salud. Nosotros tenemos que avanzar en Dios, no podemos quedarnos allí en lo mismo y lo mismo, tenemos que empezar a dar buenos frutos. Y eso habla mucho de nosotros si de verdad amamos a Dios, porque el mismo Dios nos tiene que probar. Como prueban el oro con fuego, Dios tiene que pasarnos por prueba fuerte. Pedro tuvo miedo de que lo mataran porque él estaba en un lugar donde prácticamente estaba en peligro de muerte cuando iban a sacrificar a Cristo Jesús. Y se vio prácticamente perdido en ese momento. Ahí no había fe, ahí no había seguridad, no hubo fidelidad. Pedro le falló al Señor en ese momento. Pero aquí la misericordia de Dios es tan grande que tuvo en cuenta que ese hombre pescador sencillo necesitaba la guía del Espíritu Santo, necesitaba levantarse en fuerzas nuevas para poder decir, Señor, estoy aquí, necesito tu preparación, necesito seguir adelante, necesito servirte. Son decisiones en Dios que no las puedes tomar porque otro te dijo, porque alguien te asignó algo, no. Esto es directo con el Padre Celestial, directo con Él, porque el hombre no nos va a salvar. El hombre es una guía en la tierra para llevar un rebaño, pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el único Dios que debemos serle fiel, al que le servimos, al que le adoramos, porque el hombre de esta tierra no nos va a salvar. Muchos corren detrás de ídolos, de personas, y eso no es agradable delante de los ojos del Señor. Mira que Cristo se tomó el trabajo de encontrarse con algunos de sus discípulos. Sabemos que ya Judas lo había traicionado. Encontró a Pedrito allí, distraído en la pesca. Ya Pedro había dejado el ministerio al que Dios lo había llamado. Si tú eres ministro del Señor, si tú le has servido al Señor y te has devuelto para dejar todo abandonado, el Señor en esta mañana te está recordando que tomes ánimo, que recobres fuerza y que lo que ya Dios te entregó lo pongas en práctica. Que quizás te sientes débil, que no eres capaz de hacer X o Y cosas. El Señor es el que nos capacita, nos ayuda y nos pone en el lugar donde Él quiere que le sirvamos. Aquí está el Señor hablando nuevamente con Pedro y le hace prácticamente la pregunta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo,
pastorea mis ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Cristo lo hizo. Pastoreó ovejas en ese tiempo. En este tiempo en la tierra hay pastores llevando una grey y no son tiempos tan buenos para muchas congregaciones, pero cuando uno es obediente a Dios, el camino es fácil, ligero, y uno no tiene que estarle dando problemas a nadie absolutamente. Aquí vemos cómo Dios en amor, en ese amor hacia Pedro, en ese compromiso de ayudarlo, de que no se quedara estancado allí con lo que ya le habían asignado, viene en ese amor compasivo que tú no encuentras en más nadie, sino en Cristo Jesús para nuestras vidas. Y vemos cómo nosotros necesitamos nutrirnos, no podemos estar desnutridos de palabra, de búsqueda, de oración, del servicio a Dios. Tenemos que fortalecernos cada día en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a fortalecer a los mismos creyentes, a los mismos hermanos que están necesitados. Hoy en día líderes que tienen que meterse más con Dios, buscarle para llevar a esos liderados a caminos firmes. No podemos andar como Pedrito, que Pedrito andaba inseguro. Pedrito tuvo que venir Jesús después de haber resucitado a darle la guía, a poderle decir: Pedro, apacienta mis ovejas. Entre ovejas y corderos hay una diferencia. Las ovejas pues ya son más maduritas. Los corderitos son aquellos nuevos creyentes que están empezando, que necesitan el cuidado, porque no podemos ser una piedra en el camino de nadie, absolutamente, sino llevar a las personas al camino seguro, donde Cristo estaba llevando a Pedro, confrontándolo con lo que Dios le había entregado. Gloria al Señor. Y dice la palabra que por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente la pregunta: ¿será que tú amas al Señor? Que el Señor nos pregunte: fulanito de tal, Pedro, Juan, Gloria, ¿me amas? Vea, esa palabra pesa. Que escuchemos la voz de Dios diciendo: ¿me amas? Que nosotros podamos decir: sí, Señor, yo te amo. Pero muchas veces dudamos nosotros mismos si amamos o no amamos al Señor. Eso tiene que salir de tu corazón. Eso no te lo vas a poner tú ahí como una obra de teatro, de contestar por contestar. No. Esto es de corazón, de alma, de espíritu, de lo profundo de nuestro ser. Decirle: Señor, te amo, te sigo por amor, te sirvo porque me nace, porque hay un amor grande por tu obra, porque tú tuviste misericordia de mí, Padre, y yo tengo que ayudar también a muchas vidas que no te conocen. Eso se llama ser agradecido, se llama amar a Dios, porque para eso Dios nos llama, para trabajar en el reino de Dios, porque cada vida que llega a los pies de Cristo Jesús es canal de bendición para traer multitudes a los pies de Cristo. A veces no vemos esas multitudes, pero 2 o 3 personas que tú les estés llevando la palabra, que los estés ayudando a formarse, vea, eso trae multitudes a un futuro, porque cada vida tiene familia y las familias son multitudes que se añaden al reino de los cielos. Por eso la tiniebla no puede con los hijos de Dios, aquellos hijos fieles, constantes, que aman al Señor. Gloria al Señor. Y aquí está Pedrito contestándole al Señor, diciéndole, el Señor le dice que apaciente las ovejas. Bendito es el Señor.
Y para esto hay que tener esa devoción grande, saber que venía un sacrificio para Pedro. Y el Señor allí está preparando a un Pedro para que su fe aumentara, porque sabemos que Pedro iba a pasar por un proceso fuerte de muerte y era necesario que antes de que eso aconteciera fuese preparado para que él no fuera aquel Pedro acobardado en un pasado y pudiera defender la causa de Cristo en su manera de actuar como nuevo creyente, como nueva criatura. Gloria al Señor. Y aquí vemos como en el 18 dice Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevará a donde no quieras. Gloria al Señor. Aquí vemos dos partes importantes porque habla de ser joven. Ser joven en el Señor es un camino diferente a ser ya una persona madura en Cristo Jesús, porque ya no nos vamos a sostener cuando ya llevamos más tiempo en el Señor. Muchos por el estado físico desfallecen, pero aquí Jesús está hablando es de la vida espiritual, del mover tuyo, del mover mío. ¿Por qué? Porque el liderar vidas en estos tiempos no es fácil. Pedro aquí está directamente con Jesús, el Señor demostrándole de que era necesario que Pedro estuviera prácticamente en los brazos de Jesús en ese momento, con la guía de él. Y Jesús le encomienda a Pedro una tarea de apacentar, de ser pastor de ovejas, pastor de corderos. Y Pedro está ahí escuchando la voz del Señor, porque en amor el Señor lo llevó a entender cuál era su llamado, por qué le venía un sacrificio al final a la vida de Pedro, indicando la manera en que Pedro moriría por su fe. Ya nadie lo podría decirle a Pedro: esto no lo puedes hacer. Ya Pedro tenía claridad de lo que a un futuro le podía venir, porque tiene que haber una preparación. Hoy en día vemos cómo muchos sufrimos escarnios, críticas, somos calumniados por la causa de Cristo Jesús. Pero cuando tú y yo tenemos claro quiénes somos en Dios, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está malo, no nos interesa. Nosotros avanzamos, nosotros tenemos que seguir adelante. La obra del Señor no la detiene nadie. Y aquí está este Pedrito recibiendo las órdenes de Jesús, dadas por el Padre en su vida, necesarias. Tú y yo somos preparados en esta tierra para llevar multitudes a los pies del Señor. Lo que tú aprendas en Dios te sirva para liderar, para tener cargos en las congregaciones, para tú llegar a un alma que no conoce de Dios. Así como Pedro fue llamado, sus discípulos, a los pies del Señor, a ellos les tocó hacer la tarea, ir por muchos lugares a predicar la palabra. En estos tiempos, sal del confort donde está, sal a las calles, a los pueblos, a las ciudades, veredas, si puedes hasta las naciones, a llevar esta palabra que es de bendición para tu vida, para mi vida. Y dice aquí el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué bonito la orden que le dio Cristo a Pedro, que lo siguiera, porque le venía muerte a su vida por causa de predicar a ese Cristo maravilloso. Ya el Señor había pasado por ese proceso de sacrificio, ese dolor en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento de Cristo Jesús nos toca de alguna manera nosotros también recibir y llevar esa cruz. Y el Señor le está enseñando a Pedro que lo siguiera. Acordémonos que Pedro tuvo una muerte en la cruz, pero pidió que esa cruz fuese volteada con la cabeza hacia abajo para no representar lo que Cristo padeció en la forma que murió, para que hubiera una diferencia, porque él se sentía que no era digno de morir de la misma forma, porque el sacrificio de Cristo Jesús todavía es la hora que se predica, y cada vez que se menciona, tú y yo tenemos que estremecernos con esa palabra, nos tiene que doler, tenemos que tener ese corazón sensible, ese corazón de Cristo Jesús en nuestros corazones para amar, porque amar no es fácil. Uno necesita hasta conocer el odio, saber qué es odiar, para poder aprender a amar, porque ahí uno identifica verdaderamente qué es amar a Dios. Entonces Dios nos lleva por procesos fuertes en nuestras vidas, para cuando lleguemos a esa altura, nosotros podamos vivir felices, en paz, en armonía, que nada nos moleste, que lo que te ofendan, que lo que te digan, que eres esto, que los otros, ni siquiera tú te vas a inmutar a las críticas, a lo malo, porque tenemos un Dios que toma control de nuestro corazón, de nuestra vida, y nos enseña. Entonces vemos cómo le trajo un beneficio hermoso a Pedro, ya que Pedro fue restaurado por el mismo Cristo, porque Pedro quedó mal, bien mal, después de la muerte de nuestro amado Salvador Jesucristo, y llegó Cristo en el momento indicado para restaurar a Pedro. ¿Cómo fue restaurado Pedro? En amor por Jesús. Jesús no vino diciéndole, me fallaste, me traicionaste, me negaste. No. Puso un ejemplo de apacentar corderos y ovejas, preparando el camino para seguir a Cristo Jesús, para que Él ejerciera bien ese liderazgo como tú y yo tenemos que ejercerlo. Las cosas de Dios no se dejan tiradas. Las cosas que Dios nos entrega para servicio de su obra, tenemos que darle el valor, porque si tú no le das el valor o yo no le doy el valor de lo que Dios nos ha entregado, el Señor nos llamará a cuenta, a un juicio, porque Dios no puede ser burlado por nadie. No es el líder que te manda, que te dice, ve al hospital, ve a la cárcel, vamos a los parques. Es el mismo Cristo que lo hizo y dejó legado para nuestras vidas, para caminar rectamente y que podamos dar los frutos que Dios quiere. Entonces vemos que hay responsabilidad también como líder, como pastor, como oveja. Tenemos una responsabilidad delante del Señor y nosotros tenemos que profundizar esa fe, que no falle la fe en nosotros, porque si nosotros no fortalecemos la fe, vamos a terminar dando un mal testimonio en nuestras vidas. Entonces Dios nos demanda a tener ese sacrificio de entrega, ya no con el látigo, ya no llevando cruces, ni pagando deudas que se fueron ofrecidas a personas, qué sé yo, a quién se lo ofreciste tú. No, Señor, es una entrega de amor, una entrega total. ¿Para qué? Para que ese fruto, como lo dio Pedro a un futuro, donde Pedro
pudo contemplar las maravillas del Señor, pudo decir, yo te seguiré, Señor, porque la orden se la dio Cristo, sígueme. Y cuando alguien te dice, sígueme, está en ti o está en mí, si seguimos o retrocedemos. Muchos retroceden porque dicen, desde que busqué de Cristo, me está yendo mal, todo me sale mal, la economía se me dañó, que la familia es problema. Es que Dios va a ordenar tu casa, tu familia, y Dios tiene que sacar el desorden que a veces tenemos en la casa, en nuestras vidas, y para ordenar hay que desacomodarnos, limpiarnos, hacer el aseo espiritual, físico, mental, para que tu mente sea transformada, porque para que una casa esté limpia, adornada, hay que sacar la inmundicia, la impureza, el pecado, todo lo malo que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, arrastramos y que no queremos entregárselo al Señor, porque a la gente le encanta pecar, no quieren despojarse de lo malo. No, yo estoy bien así, Dios me entiende, Dios sabe que yo tengo mis debilidades, Él me perdona. Estate con eso, jugando con lo santo, con lo puro de Dios. No podemos jugar con el Señor, no podemos estar en dos aguas, o somos o no somos. ¿Por qué? Porque llegará un momento que no tendrás la oportunidad de arrepentirte, de ponerte bien con Dios y puedes perder la salvación. No arriesgue lo que Dios te ha dado. Mira cómo Dios, en su infinita misericordia, a través de Cristo Jesús, después de la muerte y resurrección, llegó directamente a aquel Pedrito que nadie daba buena recomendación por él. Me imagino en el mismo pueblo de ese tiempo, todo el mundo hablando mal de Pedro. Mira, ve, el que voló oreja y lo negó, traidor, bueno, todo lo que la gente sabe decir, porque la gente no, cuando va a dar una mala información, vea, las pestes más malas le echan a la persona. No hay nadie que diga, pero él también hizo cosas buenas, no. Todo lo malo le cae. Cuando la persona es que se muere es cuando llega uno y dice, no, pero él era bueno. Ah, sí, era bueno. Porque todo muerto es bueno. Imagínese usted. Y Dios sabe si somos buenos o somos malos. Entonces, hay esperanza para ti, para mí, de confianza. Ese poder redentor para nuestras vidas, para el servicio de la obra del Señor, porque Dios nos hace ese llamado de apacentar ovejitas. Si tú tienes un amigo, un vecino que tú le puedes hablar de Cristo, ve, te voy a dar una palabra, si está enfermo voy a orar por ti. Eso es apacentar, eso es cuidar, estar allí cuidando ovejitas, cuidando corderitos, necesario, hasta que ya la persona pueda afirmarse en Dios y dar esos frutos buenos, para que cuando vengan las debilidades, el Señor nos haga fuerte y tengamos responsabilidad en la congregación, en el barrio, en el lugar donde Dios nos haya puesto. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Dios mío, a poder seguir adelante, Dios, a no quedarnos allí llorando, a no quedarnos allí lamentándonos, Dios, sino como ese Pedro que lloró amargamente, que se levantó en medio de una multitud y le pudo predicar a más de 3,000, Señor, allí en el aposento alto, Dios mío, y siguió haciéndolo, donde las vidas se convertían, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y Dios está sanando ahora a muchos que están enfermos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, enviamos la palabra, Dios mío,
como Pedro que con la sombra sanaba, tú estás sanando por tu llaga. Somos curados el que está enfermo de cáncer, de tumores, Dios mío, enfermedades terminales que ya la ciencia dijo, llévenselo para la casa porque ya no hay solución a esta enfermedad. Tú también visitas a esas personas, Señor, virtud sanadora para que te sirvan, no para que estén negándote, Señor. Aquel que tú sabes, Dios, que no se va a firmar contigo, Dios, prepáralo en esta tierra, Padre, y que parta contigo para que su alma no se pierda, Padre. El que está triste, aquella madre desconsolada, que no sabe hacer por su hijo, por su hija, que le está dando calamidades, también refúgiate en Dios, búscalo más, clama al Señor, porque Dios trae respuesta, porque Dios es un Dios de familia, que restaura hogares, que restaura vidas, y que Dios transforma lo malo en bueno, como lo hizo con ese pescador que el mundo lo miraba como algo insignificante, como algo que no tenía valor, un triste pescador que simplemente, Dios mío, andaba en la barca, Padre, buscando los peces, pero después, Dios mío, tuvo que tirar, Dios, la atarraya para que las almas, esos peces, Dios, pudieran caer allí y él poder predicar tu palabra, Dios mío. Rompe las cadenas, rompe las maldiciones, llévate lo que no es tuyo, Dios mío, y ayúdanos en este camino, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, gracias por las correcciones que tienes que hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y queremos